Ongi etorri, herri erratiko entzule. Suena la sintonía de Eusko Ikaskuntza de la Sociedad de Estudios Vascos en una jornada en la que queremos hablar sobre Donostia, San Sebastián, como 150 años siendo capital de Guipúzcoa, o lo que puede ser lo contrario, a la inversa, Tolosa, 150 años sin ser la capital. Y para hablar sobre este tema están tres amigos de Eusko Ikaskuntza de la Sociedad de Estudios Vascos, tres amigos conocedores todos ellos de esta temática, de este tema, en mayor o menor medida, algunos ya gesticulan. En definitiva, tres amigos que saludamos ya sin más dilación a Ramón Lavallen, ex alcalde donostiarra, muy buen conocedor de la Villa Tolosarra. Ramón Lavallen, nacido en la Villa Tolosarra y alcalde Tolosarra de la ciudad de Donostia, San Sebastián. Bien, hecha esa puntualización, Javier Cada, cronista e historiador, Arratsaldeon. Arratsaldeon, historiador más, perdón, cronista más que historiador. A ver si opinamos. ¿Dónde está la diferencia? Para mí, notable. El historiador analiza lo que ocurre, el cronista simplemente cuenta los hechos objetivos. No existe hijo de madre con esa imparcialidad, digamos, con esa virginidad. No existió hasta que llegue yo. Ramón, vayamos con un tocayo. Ramón Echezarreta, vecino de Urrestilla, concejal de Cultura del Ayuntamiento hoy en día de San Sebastián. Un sin papeles. Un sin papeles. El mutante de Urrestilla, de zona. Bueno, histórica fue la cita que el 6 de julio, unido a la historia de 1397, cita histórica aquella fecha en Guetaria, junteros, alcaldes, procuradores, escribanos, vecinos, presididos por el corregidor Gonzalo Moro, todos ellos se juntaron, y allí se promulgó un cuaderno de leyes, usos y costumbres, apremiante en aquella época de luchas fratricidas entre oñacinos y gamboinos. A partir de entonces, las juntas generales rotaron en 18 villas y las denominadas particulares plenarias se reunían en Usarraga, en Vidani y en Basarte, en Azcoitia, por lo menos, dicen las fechas y los documentos, hasta principios del siglo XVI. Después, las juntas generales como Parlamento, la Diputación como Gobierno de Guipúzcoa, que carecían de sede fija, fueron rotando entre Donostia, Tolosa, Azpeitia y Azcoitia, hasta que en Elgoibar y finalmente en Segura se decidiera en 1841 que la capitalidad residía en Tolosa. Sin embargo, llegó el año 1854, que es el que nos ocupa. Javier Sada, ¿esto es así? Bueno, con un baile de cifras, si no estoy mal informado, en 1821 San Sebastián es capital, que vuelve a Tolosa en el 44 y en el 54 regresa a Donosti. Bueno, y todo ese baile a Ramón Lavallen. ¿Cuál es tu particular análisis sobre esa tradición de capitalidad guipuzcoana? Yo creo que lo importante es primero definir qué se entiende por capital de Guipúzcoa. Guipúzcoa es un territorio con una organización claramente foral, con unas asambleas, las juntas itinerantes, y un poder ejecutivo, digamos, muy elemental, en la medida en que elemental era el sector público en la Guipúzcoa histórica. Por lo tanto, hablar de la capital pasa es Tolosa, San Sebastián. Hombre, la capital en Tolosa fue un poco un INRI, es decir, se crea una estructura administrativa justo después de la Primera Guerra Carlista, en la que de hecho se despuman los fueros. En vez de fueros nos dan funcionarios, en esa casa, en la que es actualmente la Casa de Cultura que lleva el nombre de mi padre. O sea que también tiene su ironía, es como Tolosa capital, ¿capital de qué? ¿De qué restos es Tolosa capital? Y yo luego interpreto el paso, esa capitalidad efímera a Donosti como una tentativa naturalmente de literalmente españolizar Guipúzcoa. Se quiere que Guipúzcoa se integre, sea una puñetera provincia más en toda esa famosa España constitucional, y ese es algo que todavía está, es algo que está muy vivo, ¿verdad? ¿Significa eso No, del territorio guipuzcoano? yo creo que sí, es decir, se trae a San Sebastián algo que, bueno, con la Primera Guerra Carlista se lleva una torta tremenda, con la Segunda Guerra Carlista queda reducida con Cánovas y Comadía pues a unos conciertos económicos y a poca cosa más. Ahora sí, en San Sebastián está el gobernador civil, dudoso honor, está el gobernador militar, más que dudoso honor, y se constituye, bueno, pues el palacio, ese pequeño Vaticano que es la Diputación en la plaza de Guipúzcoa, que bueno, es un Vaticano foral. Hoy en día en el Vaticano romano pues está Juan Pablo II y en el Vaticano foral pues tenemos a José Juan I, ¿verdad?
Bien, pero aparte de eso, yo creo que esa capitalidad habría que discutirla, no sé lo que pensaban los compañeros. Ahora les vamos a preguntar, pero en cualquier caso, si ese hecho supone el españolizar y el Yo romper creo con que la sí, tradición yo creo foral, que sí. Ramón Lavalle en su día se prestó a ser luego alcalde de Tolosara de San Sebastián. Hombre, luchando naturalmente, como siempre hemos luchado los del Partido Nacionalista Vasco, por un régimen de plena devolución foral, ¿verdad? Es realmente la base del partido, así era, buscando siempre la plena devolución foral y retorno, digamos, a lo que había antes. Ramón Echazarreta. Bueno, yo he dicho que soy un sin papeles y en fin, lo he dicho a título de broma y de ironía, pero me doy cuenta que es verdad en el sentido de que en el tema soy un absoluto indocumentado. Ahora, al lado de las dos evidencias que tengo, el cronista y digamos el historiador Tolosarra en este caso. Bueno, Ramón Lavalle conocemos su erudición histórica. Yo, desde luego, lo que planteo mis dudas, ¿no? Y creo que lo correcto es plantearlas, ¿no? A fuer de ser honrado y a fuer de ser riguroso. Creo que ninguna situación histórica y menos con la distancia de 150 años se debe analizar con la equivalencia semántica de los términos en el uso actual. O sea, lo que quiere decir capitalidad, probablemente hace 150 años el término podía ser capitalidad, pero no quería decir lo mismo, ¿no? Y empezar a hacer ahora, Bueno, pues, ¿qué quería decir? empezar a hacer ahora análisis, pues eso, hace 50 años, bueno, no es una discusión que me interese, si en aquellos momentos dudo yo de que se discutiera o no de la españolidad o no españolidad de Guipúzcoa, ¿no? Que en cuanto a usos y costumbres y en cuanto a inclinaciones culturales, pues probablemente alguna disyuntiva probablemente no enfatizada como la que plantea Ramón, pues siempre habrá habido en este pueblo, pero plantearlo así en estos términos, en fin, no puedo calificarlo de falacia, evidentemente, porque no tengo documentos y no he estudiado suficientemente el problema, pero creo que no era esa la problemática fundamental y que el hito de hace 150 años, pues creo que es un hito más, pero probablemente la capitalidad es consecuencia de unos hechos que se venían sucediendo, de un cúmulo de hechos, y probablemente no es una decisión súbita y repentina como nos la podemos imaginar, ¿no? La capitalidad vino entre otras cosas con los maestros castellanos. Probablemente la Que castigaban a dinámica los niños que en las escuelas hablaban euskera. probablemente la dinámica social pues lleva a que una sea capital en una época y la otra ciudad sea capital en otra época. ¿Se puede ver de un punto de vista más aséptico, Javier Sada? Hombre, indiscutiblemente la zona carlista, la zona liberal tiene mucha influencia en estas decisiones, pero hay también San algunos Sebastián era, perdóname, liberal. Liberal. Entonces, desde luego que Ahí está la madre del cordero. ahí está la madre del cordero político. Y luego hay otra madre del cordero que digamos es física y económica, por ejemplo, el liberal guipuzcoano, el 26 de octubre de 1821 dice, estamos en las mismas fechas en las que se acuerda la capitalidad, que si la capital de la provincia ha de tener cierto prestigio histórico, esta debe ser capital, esta debe ser San Sebastián, por su mayor riqueza, su mayor asiento en las juntas. Estamos hablando de 1.844 vecinos frente a los 944 de Tolosa. Estamos hablando de una contribución de 554.152 frente a 450 de Tolosa, es decir, un potencial económico, vecinal, superior al de Tolosa, y es otro argumento para defender una u otra postura. Yo quisiera decir una cosa en ese sentido, eso sí que es historia. Es decir, San Sebastián ya perdió su primera batalla frente a Bilbao en el siglo XVIII. Es decir, las grandes ambiciones comerciales, todos esos consulados de los esterlines, de los hombres del este, pero San Sebastián fue declinando. Poco a poco fue declinando. Sus últimas glorias comerciales pues fueron la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, guipuzcoana, no está, afincada en Donosti, y volvió a perder una batalla en el siglo XIX simplemente porque la ciudad quedó arrasada y empobrecida, con un comercio que poco a poco
digamos, no se dedica a comerciar lo que se produce en el país, sino se dedica a comerciar en la península lo que se importa de Europa, de Inglaterra, de Francia, etcétera, etcétera. De ahí la posición de los donostiarras frente a los fueros. No es que fueran los donostiarras antifueristas, lo que querían era una renovación del fuero, que les permitía prescindir de determinadas fronteras que existían con Castilla para poder introducir sus géneros, porque vivían de eso. O sea que todo eso se explica. Donosti, por otra parte, pues siempre ha tenido una singularidad. Lo que Donosti se integró comparativamente tarde en Guipúzcoa, ha tenido siempre una personalidad suya muy propia. No hay que olvidarse que el asentamiento original del Donosti actual es gascón, que en Donosti singularidad, la toponimia que nos rodea es gascona, el Urgull, el Montpas, el Mons, el Ayer, y que por tanto Donosti es como algo especial dentro del conjunto de esa hermandad que era Guipúzcoa. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta, pues mirando a la historia. Es decir, aquí estamos hablando de una singularidad en Guipúzcoa y en Euskal Herria. ¿Ocurría solo en Guipúzcoa o también en Álava y Vizcaya? Porque en aquel momento incluso influye a la hora de denominar el nombre de la provincia. Porque a nivel de España el nombre de la capital y la provincia es siempre el mismo, salvo aquí, A nivel de Castilla, que no se aceptó el que la provincia fuera San Sebastián. Se mantuvo el nombre de Guipúzcoa y la capital San Sebastián. Hay que distinguir entre España y Castilla. Hace unos días estaba leyendo la proclama que un ilustre diputado, ya de los tiempos Isabel II, perdida la guerra carlista, creo que era el marqués de Roca Verde, una proclama que publica para animar a los guipuzcoanos a enrolarse en los tercios vascongados que llamaban para la guerra de África. Y Roca Verde dice, ha sido atacada Castilla, alcémonos en su defensa. O sea que lo que apuntaba Ramón Estezarreta, que naturalmente la historia efectivamente es como un río, el historiador, un río que fluye, el historiador está amarrado a una orilla y por tanto le cuesta, digamos, ver lo que ha pasado, analizar lo que ha pasado y le cuesta ver lo que va a venir. Ciertamente ahora, pues eso era que había esa visión de Castilla. Donosti, una singularidad, siempre ha sido. Yo siempre he pensado que Donosti podría haber sido un Mónaco. Que Donosti podría haber tenido todas las ambiciones, no por su riqueza, digamos, cultural, mezcla de cultura euskaldun, castellana, gascona. Ha sido realmente algo muy singular. Donosti. Yo me sentía muy orgulloso de ser alcalde de esta ciudad, precisamente por su enorme riqueza, por su singularidad. No es cualquier ciudad, San Sebastián, y espero que no siga siendo cualquier ciudad. Esto le veo un poco parada. Es un Eso electoralismo. puede ser parte de otro debate, ya que tenemos aquí al responsable precisamente de uno de los elementos que pueden hacer sin la menor crítica para el Durestino. Es un tópico del decir que todavía hoy Guipúzcoa no ha aceptado la capitalidad de San Sebastián. Hombre, no, yo creo que en resumidas cuentas la capitalidad, digamos, ha perdido en la Euskal Herria de hoy en día ha perdido significación, ¿verdad? Capitalidad pues, ya se asocia más, pues bueno, con la administración central de Vitoria. Y cuando se dice Tolosa capital foral, ¿no se está diciendo que San Sebastián no lo es? No, Tolosa, bueno, eso es un recuerdo que se conserva. Eso sí, Tolosa, la capital foral, esos son calificativos de periodista, que no ha habido historia. Pequeñas curvas dialécticas, ¿no? Y hay gente, a veces sí hay gente que se lo toma en serio, la antítesis que puede haber entre la capital y el territorio en Guipúzcoa, ¿no? Y yo, pues mira, tengo casi más conocimiento de causa para conocer a la gente del territorio que a la propia capital. Y yo la percepción que veo es que para todo guipuzcoano San Sebastián o Donosti es su segundo pueblo. O sea, los guipuzcoanos no se sienten gente sin derechos en la capital. Yo creo que todos, y ocurre en la mayor parte de los territorios, ¿no? Cada uno es de donde es, y luego de la capital, vamos a decir que son todos. Desde la propia San Sebastián, en fin, desde una capital siempre hacia los territorios se mira con más precauciones, ¿no? Quizás, o sea, la cosa del urbano y del rural y del aldeano y del paleto y tal siguen funcionando afortunadamente cada vez menos, ¿no? Pero en este momento yo creo que... Pero eso ocurre, Ramón, porque se quiere realmente la identidad de esa capital, de esa ciudad, o porque la capital es la que se conoce a nivel externo, fuera del territorio. Oye, hay que y es el elemento con el que se identifica el guipuzcoano, fuera de Guipúzcoa. Hay que tener en cuenta un fenómeno, ¿verdad? Es que, hombre, en los últimos 50 años, literalmente, la provincia ha invadido San Sebastián. Aquí estamos. Aquí está este que es un Pero eso es importante. Por ejemplo, en los tiempos de la República, bueno, pues en Tolosa el alcalde era nacionalista. En Donosti el alcalde fue republicano, Chacén era republicano.
Como decir, sí había una fractura marcada. En San Sebastián, bueno, aparte de la capitalidad, que yo no creo que tuvo demasiado impacto, estaba la presencia de la corte, bueno, pues que volvió a esta ciudad pequeña comercial, una ciudad cosmopolita, o por lo menos con ambiciones cosmopolitas, una ciudad muy europea para su tiempo. Todo eso, hombre, pues eso, lo que decían los de la provincia, miraban con asombro a San Sebastián y decían, San Sebastián, plan pataplan, mucha bandera y poco pan. Pues era un poco una manifestación. Eso lo decían de los tierranos. Sí, en todo eso. Era un poco la envidia, ¿verdad? Porque, hombre, ellos veían que San Sebastián se iba enriqueciendo, se iba embelleciendo sobre todo, ¿verdad? ¿Y la figura de Gorosabel en todo esto que estamos comentando? Bueno, hombre, todo sabe que un ilustre tolosano y por lo tanto pues es materia no discutible, es prácticamente global, ¿no? Bueno, uno de los primeros efectos prácticos de San Sebastián, capital de Guipúzcoa, fue hacer que lo que hoy llamaríamos carretera general pasara por aquí. Hasta aquel momento San Sebastián estaba más allá del camino real. Que iba por las ventas de Astigarraga, efectivamente. Por Hernani, era una fortaleza. San Sebastián pero era un puerto comercial. Era una fortaleza con una guarnición que a falta de ser foral, que en resumidas cuentas era castellana, el rey de Castilla. Y era una ciudad que, eso hay que tener en cuenta, que se estaba defendiendo mal desde el siglo XVIII, que se estaba defendiendo mal, y encima le cae la catástrofe del incendio. San Sebastián emerge de las guerras carlistas. Ramón, dirígete al micrófono, por favor. Emerge de las guerras carlistas en una situación difícil, y hay que reconocer el mérito, por ejemplo, de los que consiguieron del general Prim el derribo de las murallas, que de alguna forma ese derribo de un corsé que apretaba la ciudad, pues da lugar a una nueva ciudad. No tiene nada que ver. El Donosti fortaleza con sus murallas y el toque de queda a las 8 y si no se dormía a la calle, con el Donosti sin murallas, que se abre a los horizontes europeos y sorprende a la provincia, sin envidias, con afecto. En la provincia yo creo que en ese sentido se han enorgullecido siempre San Sebastián. Eso también hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, se han enorgullecido. San Sebastián era el paradigma, la ciudad maravillosa. Mira, hay un viejo grabado de la Segunda Guerra Carlista, que no quiere decir nada, pero es un dibujo. Y pone allí, voluntario tolosano vigilando San Sebastián. Está el tolosano con su escopeta mirando a San Sebastián, amurallado. El San Sebastián ahora sin murallas es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que la resolución son besos de otoño, capillas, de que unían y aldiz, baita paseatu ere nik nahiaz aldiz, como dice, aita bizimodu hau, Donostian izango balitz. Exacto, es así. Con la perspectiva... Por eso he dicho que en Donosti lo importante no ha sido la capitalidad, ni en Tolosa la pérdida de la capital. En Tolosa lo importante ha sido la primera papelera en 1842. Eso sí que fue una revolución en Tolosa. Y en Donosti el derribo de las murallas. O sea que por eso está bien mantenido la calle Prim. Eso por lo menos se le debe con la bárbaro catalán. Por cierto, que un momento hubo allá por el año 78 en el que estuvieron a punto de eliminarse todas las calles con nombre de general por franquistas, y entre ellos la general Prim. Bueno, bien, pero eso indica la enorme ignorancia de la gente, los analfabetos que están en el sector público y todas esas cosas. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Mirando hoy en día, fuera de todas estas polémicas, a veces discusiones, realmente Zarreta, sobre el nombre a poner en las calles. Sí. Pero bueno, eso sí se repite en los tiempos. Así como lo vale en término capital, tampoco ha habido demasiadas discusiones. Más discusiones sobre procedimientos que sobre el contenido. El acuerdo que se tomó en el Ayuntamiento de Alcaide, que yo formaba parte, fue el de devolver a las calles el nombre que tenían antes de la guerra del 36, sin más. Suprimir. Fue Franco, en unas cuentas, el que añadió nombre, sin vergüenza total, ¿no? Constitución y tal. La Plaza de Constitución ha sido siempre la Plaza de Constitución y volvió a ser la Plaza de el 18 de julio. Por eso, pero él puso el 18 de julio. Avenida España, Plaza de 18 de julio. El paseo de José Antonio, el Primo de Rivera. Ha sido la gran vía Primo de Rivera. No sabe por qué, porque eso no es una calle brillante y gloriosa. Pero ven, nosotros escrupulosamente devolvimos a las calles sus nombres de antes de la guerra. Y a las calles nuevas, con los tercios y tal, hombre, les pusimos nombres de los pueblos de la provincia siguiendo una viejísima tradición aquí, que se pague pasajes y todo esto, vienen de ahí, ¿verdad? Y creo que estuvo bien hecho. Pero con la perspectiva del tiempo fue un acierto que en el año 54 la capitalidad, que la capitalidad viniera a San Sebastián y no quedara en Tolosa, viéndolo a 150 años vista. Hombre, lo triste es el tipo de capitalidad que vino a Donosti. El que aquí se creara una capital al modelo, digamos, constitucional
español en aquel tiempo fue una catástrofe tanto para San Sebastián como para cualquier pueblo de la provincia, visto desde un prisma que hoy en día sería pues el de un carlista de aquella época o el de un nacionalista vasco de hoy. ¿Verdad? Indicó eso, sin más. Ahora, dice que fuera bueno, pues yo creo que, te voy a decir una cosa, es que aquí la capitalidad, ¿qué es lo que trae? La capitalidad trae un gobernador militar que en vez de estar allí en la punta del monte, como podía, pues bajó abajo, un gobernador civil que no sabe muy bien para qué lo queríamos, y una administración, en resumen cuentas, castellana, incluidos los maestros de escuela. Esos sí fueron peligrosos, nocivos y nefastos para la cultura del país. Dicho eso, no trajo más. Lo importante fueron las murallas y el desarrollo de la ciudad, que se hizo al margen de capitalidades. Pero Ramón Lavalle dice todo lo que dice porque no tiene ataduras hoy en día o porque siempre lo ha sentido. ¿El qué? Lo que nos está comentando. Sí, eso es sentido. Yo desde que lo conozco es una fijación esa, el Ramón Lavalle, la de los maestros, Hombre, claro. es una constante muy coherente en su discurso. Pero yo creo que es una descripción excesivamente reduccionista de la historia, pero... Siempre, decir que la capitalidad se reduce a eso, o sea, si hoy en día somos lo que somos a consecuencia de eso, si hoy en día no somos Guadalajara, por puede ejemplo, decir que afortunadamente, pero, hombre, creo que la capitalidad en sus 150 años de trayectoria son también otros factores, aparte de eso. En la sumisión al franquismo, Y toda la influencia francesa en aquella época que en la cultura y en la política vas por otro lado, influyó mucho y separó a San Sebastián de la provincia en cuanto a esta influencia directa que recibía desde pensamientos políticos hasta obras de teatro hasta cualquier área cultural. Creo en la cultura Euskeldun, pero creo también que la cultura Euskeldun naturalmente necesita de la aportación de otras culturas. Claro, pues quizás nunca ha tenido en toda la historia el País Vasco, por muy española que haya podido ser San Sebastián, como tú dices, yo no he dicho ninguna, y por muy sumisa al franquismo, que no se diferencia de otras en la sumisión al franquismo, sí, pero lo has visto, o sea, lo dejas entrever, que Capital ha salido más de plataforma. Yo creo que no se deben reducir las cosas. Es que yo no he dicho eso, o sea que no me salgas con una ubrejillada. Yo he dicho que la administración Tratémonos con respeto, con el respeto debido a Ramón Lavalle. Pero no hay que distorsionar lo que se ha dicho. Yo no he dicho en ningún momento que San Sebastián fuera franquista o no franquista. San Sebastián sufrió la suerte del resto del país, de hecho del resto de la península, y bueno, pues hubo de todo. Porque, hombre, el franquismo también, mirándolo con perspectiva histórica, no nació porque sí. Nació por algo. Mucha gente lo apoyó. Eso no se ha analizado. Yo le pregunto yo, en este 2004, la ciudadanía de San Sebastián, los que viven en la capital o de Guipúzcoa, ¿son conscientes de que se cumple esta efeméride? O digo más, ¿les interesa? Porque a veces se dice que hay que mirar a la historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero pues es posible. a mí me da yo creo que se debería, digamos, por lo menos informar a la gente de lo que ocurrió. Caben efectivamente distintas interpretaciones históricas, y lo que acaba de apuntarse que hubo aquí influencia francesa, hubo influencia madrileña, el veraneo trajo la influencia madrileña, todo eso enriqueció en resumidas cuentas a la cultura del país. Yo tengo un ejemplo. La guerra civil dio lugar a un exilio de miles y miles de gentes de este país que volvieron de Francia culturalmente enriquecidos, sin duda alguna, con una visión mucho más amplia de las cosas, mucho más amplia nacionalista. De Tolosa, que se pasó 15 años en el exilio, ya no era el mismo nacionalista, de visión quizá un poco pequeña del Bazzotti de Tolosa del año 35. Cuando volvió hacia el año 50 era otro hombre. Se había enriquecido, a las duras, pero se había enriquecido. Por eso digo que San Sebastián ha sido, digamos, el gran catalizador de los contactos culturales de Guipúzcoa o del pueblo de conjunto de Euskal Herria incluso, que han enriquecido a todo el sistema vasco. San Sebastián ha tenido un papel fundamental y quizá la provincia no se lo haya reconocido. Eso es otra cosa. ¿Y hubiera sido posible todo eso sin ser capital? Sí, ser capital. Sí, yo creo que San Sebastián en realidad se hizo capital con el derribo de las murallas. Antes del derribo de las murallas seguía siendo pues un puebraco triste. ¿Y hubiera sido posible el derribo si previamente no es capital? No, sí, que no tenía ni un valor militar. Y, hombre, no nos vamos a engañar. En cambio había intereses urbanísticos colosales.
de sobreestilos colosales por derribar las murallas y, bueno, y empezar a construir. Aquí no hemos sido entes espirituales, hemos vivido de realidades, y la realidad urbanística de Donosti pues todavía no se ha analizado, es decir, cómo ocurre que es el ayuntamiento, etcétera, etcétera, que procede al derribo, urbanizaciones de calles y anales, que en muy pocos años están en manos privadas, y a precios realmente irrisorios. La pequeña burguesía de la parte vieja se enriqueció rápidamente. Mi bisabuelo, pues eso, José Ángel Sansinena, tenía una sidrería en la esquina de Calle Mayor, Calle Puerto, y luego inmediatamente, 30 años más tarde, tenía dos casas en la calle Germánica. Eso es, me gustaría saber que lo dicen de esos milagros, ¿verdad? Eso en Donosti no sé si se ha analizado, pero no, eso hay que reconocer la inmensa riqueza que Donosti ha aportado a la provincia. Y sin duda. Donosti ha creado o ha convocado, ha tratado de hacer algún tipo de acto precisamente conmemorativo de esta efeméride, Ramón. En el ayuntamiento lo habéis trabajado, lo habéis pensado. Bueno, ¿Se ha hecho algo? ¿Tenéis intención de hacer? ¿No se queda de año? desde que se dio inicio al año y antes ya el alcalde tenía también su obsesión con esta fecha y tenía también su obsesión con Tolosa, ¿no? Y de hacer algo en conjunto. Taller de obsesiones. Las dos. No, llamo yo obsesión, llamo yo obsesión a las cosas, pues a veces porque a los delegados se nos reiteran, tienes que hacer, tienes que hacer esto, ¿no? Pero, y para enfatizar un poquito que no era un simple deseo, sino que era un deseo fuerte, ¿no? Y bueno, pues probablemente esperemos llegar a finales de año en el Museo de San Telmo, hagamos una exposición tomando como fecha el año 1854, en el que va a tratar de exponer, siempre con los fondos del museo y con los fondos que pueda haber en las instituciones próximas, lo que es ese proceso de capitalidad, no la decisión de la capitalidad y no el año 1854, pero los usos y cambios sociales que se pueden ir dando, pues por ejemplo, en esa década. Y bueno, sí queremos hacer alguna cosa conjunta también con Tolosa, porque tú mismo empezabas el programa diciendo, se puede decir que 150 años teniendo la capital San Sebastián y 150 años no teniendo la Tolosa. Creo que no se trata de eso, o sea, se trata de lo que decía antes Ramón de los afectos, en fin, entre territorio y capital, o capital o sea, se trata un poco de labrar eso, y la efemérides creo que vale para eso, y luego quizás no las efemérides, pero la conciencia de en estos momentos qué es lo que supone ser cabeza del territorio o ser capital, pues la gente puede también reflexionar sobre eso, pero eso más allá de las efemérides se puede hacer el 1 de enero, que yo me parece Bueno, hay dos cosas. Primero, ¿quién decidió que San Sebastián iba a ser capital? ¿Y qué tipo de capital? Esa decisión quién la toma, ¿el cronista? ¿Quién toma la decisión? A ver. Bueno, las Cortes. ¿Las Cortes de dónde? De Madrid. Bueno, en principio empieza con la Constitución del 12 y empieza a plantearse luego el 21. Empezamos bien, vale, o sea que la toman las Cortes de Madrid, los guipuzcoanos no pintan nada. ¿Quién toma la decisión? ¿Hay quién guipuzcoano está no sé, desconozco la historia, pero ¿Quién guipuzcoano estaba en contra de que las Cortes decían eso? No conozco, Ramón. Bueno, que las Cortes pero en esos términos, o sea, lo planteas tú hoy desde la perspectiva política de pero entonces esa perspectiva política no existía. No, existían las juntas, generales, que eran las que tenían capacidad para hacer unos proyectos que les fue usurpado. Entonces la potestad. Hombre, tal vez mucho sobre ese tema sabría Pablo de Gorosabel, ¿no? Evidente, De lo que yo... Y José Manuel Collado, ¿Quién decidió que la Ramón, trata de dirigirse ¿Quién como el decidió micrófono, que la capitalidad foral, la llamada capitalidad foral de Tolosa, fuera tal capitalidad foral? Eso es un concepto nuevo, que ciertamente antes de las guerras carlistas no existía como tal. Entonces, ¿quién toma esas decisiones administrativas? Por lo tanto, ya nos han dicho a eso, se refieren las Cortes Generales del Estado. Pues es un mal comienzo, sin duda alguna, ¿no? Vean, es una mala noticia para mí. Yo esperaba que hubiera sido un movimiento guipuzcoano, pero veo que no, ¿verdad? Veo que no, y es una pena. Luego, hombre, a San Sebastián le han traído problemas. La presencia foral, ya de una administración foral consolidada en Donosti, pues siempre ha traído problemas entre las autoridades. Yo creo que nunca ha habido un alcalde de Donosti que se arregle del todo bien con el diputado general. Salvo en la época de Franco, en que ni el alcalde ni el presidente de Diputación pintaban gran cosa. Entonces, tú has insistido, perdona que te corte, has insistido una y otra vez en el término foral, la foralidad en Guipúzcoa. Sin embargo,
ahora que se está conmemorando esa restauración, 25 aniversario de la restauración de las Juntas Generales del Parlamento guipuzcoano, después de la época franquista o el tardofranquismo, pues la mayoría de la ciudadanía de Guipúzcoa desconoce qué significa eso de Juntas Generales. Y desconoce la Constitución de Europa, es que desconocemos un montón de cosas. Ya, En cambio sabemos todos los no equipos hagamos de fútbol. demagogia, no hagamos demagogia, yo comenzando por lo más próximo. Desconocemos qué es eso de Juntas Generales de Guipúzcoa. Bueno, pues desconoce el que no quiere saberlo, porque realmente esta publicidad, etcétera, Las cosas llegan a conocer en la medida que necesitas conocerlas. Claro, sí, pero oye, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la Constitución Europea, ¿no? He mirado los resultados de tu pueblo. O sea, que se han emitido en tu pueblo 252 votos, y de los cuales 2 le han correspondido al PSOE, aparte del tuyo, algún whisky tuyo, seguramente sean 2. Pero dices, ¿qué les importa a los de Eurostila a la Constitución de Europa? Pues chico, aparentemente nada, ¿verdad? Es una tristeza. Y en Tolosa y en otras partes. Gracias a que yo me sé el censo europeo no corresponde a Eurostila, o sea. Ya te explicaré después el por qué. Eso es como la capitalidad y la foralidad. Es decir, Por eso, pero yo creo que, hombre, para San Sebastián la capitalía al final ha terminado siendo un ornato más. Eso sí, sin duda alguna. Que como fue, y quizá más importante que la capitalidad, eso hay que reconocerlo, la presencia de la corte. Aquí esta ciudad, como tal ciudad, con su peculiar carácter euskaldun cosmopolita, como se quiera llamarle, no quiero dar definiciones políticas, simplemente culturales, pues debe mucho a la presencia de la corte, a la reina Cristina. Cosa que no sé. Pero es que todo arranca del mismo principio, todo arranca de la separación, o llamémoslo así, carlismo, liberalismo. Si Isabel II viene a San Sebastián y marca la pauta que luego seguiría María Cristina, es porque San Sebastián apoyó. Sí, bien, bueno, también, oye, te voy a decir, si miras tú que eres cronista, en el 74-75, las infantas, las hijas de Isabel II, hijas de Isabel II sin duda lo eran, pues están en el balneario de Chavaleta, tomando los paños justo al terminar las actividades. Ahora sí, eso sí, es la prensa de la época, tú seguro que lo has leído, escoltadas por una división de caballería. No, una división, 4 o 5 mil hombres a caballo. Pues sí, venían, efectivamente, hicieron actos de presencia. Y sin duda, y la duquesa Bailén nos hizo el Palacio de Ayete, hacían actos de presencia. Y no es verdad que la reina Cristina viniera aquí en resumen de cuentas, por razones políticas. La reina Cristina tenía un niño, y heredero, el rey, con problemas se suponía entonces de tuberculosis, y le trajo, como tú bien sabes, al Palacio de Ayete a ver qué tal le iba el cambio de clima. Y como le fue bien, su familia le regaló. La familia austriaca fue la que pagó el Palacio de Miramar, ¿verdad? O sea que son ya razones íntimas de la propia familia real las que hacen que la familia real se ubique aquí. Como también son razones íntimas en que luego la reina Victoria Eugenia, que no se arreglaba con la suegra, pues se fuera un poco más lejos, pues a Santander, ¿no? Que también era muy, muy británico. Y hoy en día infinidad de ciudadanos de Donostiarras, hijos de la capital, que por ejemplo se sacan fotos en el Palacio Miramar por los motivos que sea sin conocer el pasado. Y en Ayete se sacan montones. También. Javier Sala, ¿podemos cuantificar las crónicas de esos 150 años? ¿Nos dan pie para saber pues qué tipo de avances le han significado a San Sebastián ese hecho de ser capital? Bueno, pues como decimos al principio, yo creo que se acaba en varias lecturas, ¿no? La política, la económica, la cultural, la social. Podemos estar una hora entera hablando de cada uno de estos aspectos. Yo creo que en líneas generales, si San Sebastián no llegase a la capital, la historia hubiera sido muy distinta. Algunas de las cosas que entonces se hicieron quizás no se hubieran realizado. Y a pesar de que las murallas no tenían ningún valor, porque a ver que alguien las quiso dominar, las dominó. Eso no digas. Una bombita y ardía en la brecha por la brecha. La defensa de San Sebastián que hicieron las tropas francesas fue heroica. Eso a todo señor. Ganaron batallitas, pero perdían la guerra. Porque cada vez que quería el enemigo... La defensa de San Sebastián fue heroica. Eso hay que reconocerlo. Otra cosa es que frente a la artillería de los años 60, pues las murallas no valían para nada. Y por tanto San Sebastián se desmilitarizó. Pero yo quisiera hacer una observación. Lo que tú dices, ¿por qué San Sebastián? Mira, nosotros tenemos una ciudad vecina. Esa ciudad vecina es Biarritz. Cuando San Sebastián era ya un puerto importante, era ya pues algo sustancial dentro de Guipúzcoa, Biarritz era una aldea de pescadores de unos 200, 300 habitantes. ¿Quién hizo a Biarritz? Le hizo a la emperatriz Eugenia, porque la puso en moda. Hizo un palacio y en torno al palacio salieron todas las gigantescas villas. Es decir, ahí la importancia de la corte en Biarritz fue determinante. Fue determinante. De un villorrio de pescadores se hace una ciudad cosmopolita, una ciudad europea. Y es así, eso es fenómeno. Los
estamos viendo hoy en día. Pues ¿quién ha puesto de moda Marbella? ¿Quién ha puesto de moda determinadas ciudades que hace 30 años ni siquiera existían? Pues ha sido el turismo, hay una serie de factores que son a la vez climáticos, culturales. Es muy complejo ese análisis, ¿verdad? Es realmente muy complejo. Y por ampliación del tema. A mí lo único que me da pena es que el nombramiento de capital fue lo que hicieron las Cortes Españolas. Eso me da pena. A propuesta de las Ramón. a propuesta de las Nos ha juntas, quedado claro. a propuesta de las juntas generales, todo hay que decirlo.